Es que el amor, la caridad es la reina de las virtudes. Y yo podría estar 1, 2 horas, 3 horas rezando o rezar todos los misterios del rosario, pero si yo no soy caritativo con la persona que está a mi lado, por ahí hay que empezar, esa oración que estoy haciendo está mal hecha. Tendría que examinar mi oración. Vamos a ser juzgados en la relación con los demás. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tengo la fortuna de conversar con el padre Carlos Rosell. Él es ingeniero civil titulado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Fue ordenado sacerdote por la Arquidiócesis de Lima en el año 2004. Es doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra y ha sido también rector del seminario Santo Toribio. ¿Cómo se encuentra, padre? ¿Qué tal todo? Muy bien, bendecido por el Señor y gracias, Francisco, por invitarme a este programa. Con mucho gusto estoy aquí para poder contribuir con mi granito de arena en la evangelización y presto para que pueda responder tus inquietudes o preguntas que estoy seguro van a ser interesantes, sobre todo porque es importante difundir hoy en día que hay tanta ignorancia religiosa, la fe. Padre, antes que todo, ¿qué tal esta nueva experiencia, puesto que lo han cambiado de iglesia o de diócesis en Bueno, todo caso? ¿Sí? estoy muy contento con la parroquia Santa María de Nazaret, donde me encuentro desde hace ya más de 3 meses. También estuve muy contento en la Divina Misericordia, mi anterior parroquia, y también en la anterior parroquia Cristo Sacerdote, y así podría seguir hasta atrás, porque los sacerdotes tenemos que estar siempre contentos en el lugar donde estamos. Así que para mí ya estoy metido totalmente en esta parroquia donde hay muchísima gente piadosa, mucha gente que con generosidad también colabora con la parroquia y más bien aprovecho para pedirles oraciones por mi ministerio para que pueda conducir correctamente esta comunidad parroquial. Pero, padre, cuando yo veo su hoja de vida me llama la atención. Usted estudió ingeniería en la UNI, que como sabemos es una universidad bastante complicada y de hecho tuvo la oportunidad también de trabajar brevemente. ¿Cómo fue ese proceso de discernimiento para hacerse sacerdote? Llama la atención a cualquiera. ¿Usted era una persona practicante? ¿Fue una conversión particular? No sé si nos podría contar un poco al respecto. ¿Sí? Por supuesto, a mí siempre se me han quedado dos palabras de San Juan Pablo II cuando él explica su vocación. Yo no soy San Juan Pablo II, no le digo ni a los talones, pero comparto con San Juan Pablo II dos palabras con relación a la vocación sacerdotal. Don y misterio. ¿Por qué soy sacerdote? Porque Dios me llamó ciertamente no cuando tenía 15 años o 18 años. Yo sentía el llamado fuerte hacia los 26, 27 años. Yo cuando estudié en colegio y sobre todo cuando estaba ya en secundaria, quería ser ingeniero civil y me preparé para entrar a la uni. Modestia aparte, era muy bueno en matemáticas, era un tigre en los números y me acuerdo que en quinto de secundaria, a mitad de año, mi padre me escribió en la Academia Sigma, que entonces era una de las mejores de matemáticas, y yo, terminado el colegio, me iba volando hasta la academia para prepararme. Pude entrar a la primera, muy jovencito, tenía 16 años, y en la uni, como tú has dicho, hay mucha exigencia, ahí no hay tiempo para perder el tiempo. Es verdad que nunca se habla de Dios, pero lo bueno de la uni es que como te exigen en el estudio, tienes que ponerte en fila, si no terminas en 10 años la carrera. Ahora, por otro lado, mi mamá siempre nos ha llevado a misa desde pequeñitos, nos ha enseñado a rezar, nos ha enseñado a confesarnos. Entonces, por parte de mi madre había lo que diría el buen ejemplo de la piedad, de la práctica de la fe, y eso va quedando. Yo comencé a sentir en mi corazón un llamado, también por otro lado, quería como ingeniero trabajar, casarme, tener hijos, como es lógico, pero llega un momento que el llamado es más fuerte que los planes propios y yo me decidí
libremente, sin ningún tipo de presión. Yo nunca he sido monaguillo, acólito, ni siquiera he formado parte de ningún grupo parroquial. Yo solito me fui, toqué el timbre del seminario, ahí me admitieron, por supuesto que me hicieron un examen psicológico y entré y aquí estoy. Esa es mi vocación, no hay nada extraordinario, don y misterio, don de Dios, ciertamente que yo dije sí, con mis miserias y debilidades, pero es un misterio porque fui yo y no otro. Bueno, como usted dice, los planes de Dios a veces son misteriosos. Eh, Leo que hizo un doctorado. ¿Por qué el tema de escatología? Es una rama de la teología que estudia las verdades, lo que pasa al final de los tiempos. ¿Por qué ese tema en particular? ¿Qué lo llevó a interesarse? Desde que estudiaba en pregrado, digamos, teología tenía interés. Cuando entré al seminario, me acuerdo que el rector, entonces Monseñor Piñero, me indicó que si veía alguna dificultad en los estudios, yo le dije que venía a la uni, que yo era puro números y que de repente iba a tener dificultades con las letras, pero las matemáticas me han ayudado hasta ahora para poner orden en mis ideas, para poder hacer esquemas de lo que leo. Y cuando comencé a estudiar la teología, me gustó mucho la teología. Terminé los estudios de teología para ser ordenado sacerdote y el cardenal Cipriani, quien era mi arzobispo entonces, luego me envió a hacer licenciatura y doctorado. Entonces él decidió que yo estudiase licenciatura en teología dogmática. La teología tiene varias ramas: teología dogmática, teología moral, teología bíblica, teología espiritual. Y el cardenal Cipriani, yo me acuerdo, por ejemplo, que el padre Eulogio, quien ha sido el párroco de la parroquia donde yo estoy, me recomendó: estudia dogmática, me dijo, porque la dogmática domina toda la teología. La dogmática es el estudio de los dogmas, de la verdad de fe, que iluminan toda la teología. Y dentro de la dogmática también hay disciplinas: Dios uno y trino, cristología, eclesiología, mariología, escatología. Entonces comencé la licenciatura en teología dogmática y ya desde el primer día de clases en la Universidad de Navarra te dicen que tienes que hacer una tesis y tienes que buscar un asesor. La mayoría iban a los profesores más experimentados que llevaban los cursos de más peso: Dios Unitrino, Cristología, son los cursos de más peso. Y por lo tanto, cuando uno iba a pedirle a un profesor el asesoramiento, ya estaban copados. Entonces yo me di cuenta que había un profesor que no estaba muy solicitado, pero que era brillante, que era el profesor de escatología, el profesor José Alviar, quien es teólogo filipino. Y yo le pedí a él que fuera mi asesor para hacer una tesis de escatología. Entonces es así como me decidí por esa rama, porque veía que no había mucha acogida en tocar temas del más allá. La gente más se iba a desarrollar temas de Trinidad, Cristología, Eclesiología, incluso Mariología, pero que muy pocos iban a profundizar sobre la escatología, que es el estudio del más allá. ¿De acuerdo? En este tema de la escatología, de hecho, en la historia mucha gente nos ha llevado a la religión, pero hoy en día no se quiere hablar del más allá ni del tema del sufrimiento, ¿no? ¿Por qué no se habla de escatología si nos afecta de manera existencial claramente a todos los seres humanos? Porque al perderse el sentido de Dios, se pierde el sentido del más allá. En una sociedad donde ya Dios no es lo más importante, la vida eterna queda de lado. Porque cuando nosotros desplazamos a Dios del primer lugar, nos volvemos mundanos, nos aferramos a las cosas de este mundo y pensamos que vamos a ser eternos en este mundo y que tenemos que vivir de la mejor manera, pero entendida esta expresión de forma mundana, y ya no nos preocupamos de tratar a Dios, no nos preocupamos de la vida interior, no tomamos conciencia que tenemos un alma que es espiritual y por tanto inmortal, no tomamos conciencia que hay comportamientos que ofenden a Dios y que nos hacen daño y hacen daño a los demás, no tomamos conciencia que no es lo mismo vivir
correctamente que vivir incorrectamente, que no es lo mismo ser justos que injustos, que no es lo mismo ser fieles que adúlteros. Entonces, si perdemos el sentido de Dios, la conciencia se anestesia. Y entonces no hay sentido para quien se ha vuelto mundano pensar en el más allá, porque piensa que va a vivir eternamente aquí en este mundo. Bueno, padre, cuando uno muere, tengo entendido, enseña la iglesia, tiene su juicio particular, ¿no? Si uno se encuentra en estado de gracia, se puede puede ir al cielo, pero lo más probable es que muchos necesiten purificarse y para eso existe el purgatorio, ¿no? Eh, el purgatorio, o sea, ya uno tiene la certeza de que se va a encontrar con Dios, ¿no? Pero es tanto paradójico, ¿no? Mucha alegría y también cierto sufrimiento porque te estás purificando, ¿no? Pero, y bueno, uno puede irse al cielo o puede irse al infierno, que es una autocondenación, ¿no? Muchos cristianos, padre, o católicos que estamos conociendo la fe, pensábamos que la resurrección era inmediata. Sin embargo, eso es falso. Existe la última llegada de Cristo, la parucía, y ahí nosotros vamos a resucitar, ¿no? Y todos vamos a ser juzgados a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo, ¿no? Entonces, mm, ¿qué es lo que ocurre hasta esa última llegada de Cristo, hasta la parucía, ¿no? ¿En qué estado uno se encuentra? Buena pregunta, porque estos temas, lamentablemente, los sacerdotes los predicamos poco, los enseñamos pocos, incluso hay como un silencio sobre lo que significan las realidades últimas, o novísimos, así se llama clásicamente las realidades que vienen después de la muerte, los novísimos, porque novísimo viene de novum, nuevo, es toda una novedad lo que viene luego de la muerte. Entonces tú ya has explicado en algo lo que quisiera mencionar. La muerte es la separación entre el cuerpo y el alma. El cuerpo se va a corromper, va al sepulcro, pero está esperando la resurrección y pervive el alma, porque el alma es espiritual, el alma es inmortal. Si el alma está totalmente limpia, se irá al cielo, que es lo que Dios quiere para todos. Primera de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si el alma está parcialmente limpia, porque la persona murió en gracia, pero no tenía su alma totalmente limpia, faltaba reparar los pecados ya perdonados o tenía pecados veniales, tiene que pasar esa alma por una purificación en el amor de Dios y luego de la purificación que depende de cada uno, se irá al cielo. Por lo tanto, el purgatorio, como tú muy bien has mencionado, implica un estado de gozo porque esas almas van a ver a Dios, pero también hay un sufrimiento, un dolor, una expiación, porque todo pecado exige la reparación. El pecado lo perdona Dios y Dios perdona todos los pecados, pero también hay una reparación que hay que hacer. Y si el alma está totalmente sucia por el pecado mortal, porque la persona murió en pecado mortal y no le dio la gana de arrepentirse, por lo tanto rechazó la infinita misericordia de Dios, esa alma se va al infierno. En palabras de San Juan Pablo II, es la autocondenación de la criatura racional porque ha usado mal su libertad. Entonces, las almas están o en el cielo, o en el purgatorio, o en el infierno. Y esto va a ser así hasta que Jesús venga por segunda vez. Desde la muerte hasta la segunda venida del Señor, tenemos lo que se llama la escatología intermedia. Así se enseña en la teología. Desde la muerte del individuo hasta la segunda venida del Señor, la parucía, que no sabemos cuándo va a ser, tenemos la escatología intermedia. Tenemos a las almas separadas de sus cuerpos. También eso se llama escatología individual. Cuando Jesús venga por segunda vez, y repito, no sabemos la fecha y no interesa saber la fecha, Marcos 13:32, ese día nadie lo sabe. ¿Qué va a pasar? Todos van a resucitar, todos. Ya no va a haber purgatorio, tenemos cielo, infierno, todos los que están en el cielo resucitarán gloriosamente y todos los que se condenaron resucitarán con cuerpos de condenación. Eso lo dice Jesús, Juan 5:28 al 29.
Habrá resurrección de gloria y habrá resurrección de condenación. Todos van a resucitar, es la reconstitución de la persona y se dará el juicio final, se verá quién es quién, se verá quiénes han sido salvados, quiénes han sido condenados y se verá por qué. No habrá lugar al piteo, por usar una expresión de lenguaje coloquial, porque ante la verdad con mayúsculas, que es Dios, se verá la verdad de cada uno. Y ese juicio final no va a cambiar el juicio particular que se da inmediatamente después de la muerte, sino que el juicio final hace público el juicio particular. Entonces, cuando Jesús venga por segunda vez, todos van a resucitar, se dará el juicio final y la creación se renovará, se transformará para ser la morada de los justos resucitados. En síntesis, todo lo que he dicho es la escatología. Tenemos la escatología intermedia y luego viene la escatología universal. Seres humanos somos cuerpo y alma. Nosotros no tenemos esa visión platónica en la cual pensamos que nosotros somos como el alma que es prisionero del cuerpo, ¿no? Ambos es como la fórmula del agua H2O, ¿no? Hidrógeno, oxígeno. Eh, lo que quiero saber es, al final de los tiempos va a haber esa resurrección, esa unificación, tendremos un cuerpo glorioso, un cuerpo, bueno, las personas que se contienen será puesto, ¿no? Pero entonces, las personas que, por ejemplo, ahora se encuentran en el cielo, que solamente son, se encuentra su alma ahí, ese es, por ahí voy. Buena pregunta. ¿No? Quitando a la Virgen María, por supuesto Jesucristo en primer lugar, Él es el primogénito entre los muertos, dice San Pablo en 1 Corintios 15. Cristo ha resucitado, es el primero en resucitar. Luego de Cristo, la Virgen María es la primera en participar de la resurrección gloriosa de Cristo. Quitando a la Virgen María, todos los que están en el cielo están con sus almas, están esperando también la resurrección. Los santos ven a Dios, son felices, pero están con sus almas. Por eso tenemos las reliquias de los santos aquí en la tierra. Las reliquias de los santos nos recuerdan que los santos van a resucitar y por supuesto también nos señalan el valor del cuerpo. Nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana con nuestros cuerpos. El cuerpo está llamado a ser templo del Espíritu Santo. Dice San Pablo en 1 Corintios 6, 19 al 20, den gloria a Dios con sus cuerpos. Entonces, los Bueno, santos están con sus almas, la Virgen María no. Por eso se llama el dogma de la Asunción un privilegio de María. Los dogmas marianos son privilegios de María. Con lo cual, aquí conecta la escatología con la mariología, porque toda la teología está conectada. En la Virgen tenemos ya lo definitivo. María no está esperando la resurrección. Ella goza de la resurrección gloriosa. Y dicen algunos teólogos que también sería San José, pero ese es un tema teológico que se está investigando y los teólogos se están rompiendo las neuronas y moviendo muchas neuronas para ver si se llega a definir el dogma de la Asunción de San José, pero ese sería otro tema ya que ahorita no corresponde. no, sí, sí, claro. De hecho, he Sí, oído que algunos especulan teólogos que quizás está libre de pecado original, San sí, Pero claro. bueno, ese es otro tema que ahora no quisiera abordar. Padre, entonces, ¿cuál es la actitud cristiana frente a la muerte? Quería compartirle mi punto de vista. Yo lo veo como una cuestión paradójica. Por un lado, un cristiano reconoce que la muerte es mala porque es producto del pecado original, producto de esa rebelión del ser humano ante el plan de Dios, pero al mismo tiempo nosotros sabemos como cristianos que la muerte no tiene la última palabra, porque nuestra fe está puesta en Cristo y sabemos que vamos a resucitar, ¿no? Que es un regalo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ve usted? Lo que has dicho es correcto. Por un lado, hay que remarcar que la muerte es consecuencia del pecado. Aquí hay dos citas muy importantes de San Pablo, Romanos 5:12. Por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte y la muerte ha alcanzado a todos porque todos hemos pecado. Y Romanos 6:23, la muerte es el salario del pecado. Entonces, por un lado hay que afirmar la gravedad del pecado. La muerte entra por el pecado original. Adán y Eva ofenden a Dios y con ello, engañados por el diablo, introducen la muerte. Dios no quiere la muerte. La muerte entra por el pecado original y Dios permite ciertamente esa consecuencia, pero Dios quiere la vida.
Y por otro lado está lo que significa la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, que le cambian el sentido a la muerte. Por eso, volvamos a San Pablo. Filipenses 1:21. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Ganancia. San Pablo contempla la muerte desde el misterio pascual de Cristo. Entonces, la muerte, que es consecuencia del pecado, queda iluminada por el misterio pascual de Cristo, por la muerte de Cristo en la cruz, por la resurrección de Cristo, y la muerte deja de ser una maldición y pasa a ser una bendición. Por eso, quien vive con Cristo y muere con Cristo tiene vida eterna. Y así han muerto los santos. Cuando San Francisco de Asís ya estaba pronto a morir, decía, bienvenida sea mi hermana la muerte. Bueno, Cuando Santa Teresita, el niño Jesús, estaba por morir, dice, yo no muero, entro a la vida. Cuando San Juan Pablo II está por entrar en agonía, decía, dejen que vaya a la casa del Padre. Así tenemos que enfrentarnos con la muerte. Para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Filipenses 1:21. en una entrevista el Papa Francisco habla con un judío y esto dice con respecto a la muerte. Dice, en mi caso yo pienso cada día en que voy a morir. Eso no me genera angustia porque el Señor y la vida me han dado la preparación adecuada. El padre Carlos Rosell también piensa diariamente o habitualmente sobre la muerte. Bueno, yo no soy el Papa ni estoy a la altura del Santo Padre, pero evidentemente, si tú me preguntas, yo soy un pecador lleno de debilidades y fragilidades, pero no tengo miedo a la muerte, te lo digo con sinceridad. Estamos de paso en este mundo, pero sí soy consciente que tengo que convertirme todos los días. Una vez una persona, San Ignacio Loyola, le dijo, padre, ¿me puede dar un plan para convertirme en 8 días? Y San Ignacio Loyola le dijo, ¿8 días? ¿Quién te asegura que vas a vivir 8 días? Hay que vivir el presente. Cada día hay que vivirlo con Cristo. Vivamos el presente. Ya que tocas el tema de la preparación para la muerte, la Iglesia, en su enseñanza clásica, siempre ha dicho que hay dos tipos de preparación. La preparación próxima y la preparación remota. La preparación próxima es a través de los sacramentos que se llaman los últimos sacramentos, ¿no? La confesión, la unción de los enfermos, ya no se llama extrema unción, y el viático, que sería la última comunión. Es decir, cuando nosotros vemos que ya se acerca el final y somos conscientes, pidamos que venga un sacerdote, nos confesamos, que nos dé la unción de los enfermos y recibimos la comunión, la última comunión que se llama el viático. Todo este paquete, confesión, unción de enfermos y comunión, la última comunión o viático, se llaman los últimos sacramentos. Esa es la preparación próxima. Y la preparación remota es lo que ya he dicho, vivir cada día en estado de conversión, aprovechar el momento presente. Lo que tengo en mis manos es el presente, el pasado ya pasó. Y si me he confesado, ya mis pecados han quedado achicharrados en la infinita misericordia de Dios. El futuro, no sé si vendrá, lo que tengo es el presente y la preparación remota para la muerte consiste en vivir con intensidad el hoy. Es decir, vivir en gracia y hacer el mayor bien posible. O- Hemos hablado de la muerte, ahora me gustaría, es posible hablar algunas cosas sobre el cielo. Yo tengo la impresión, padre, que muchos católicos vemos el cielo como si fuera un lugar extrahistórico al cual uno va. Lo vemos muy alejado. Pero yo leyendo al Papa Benedicto XVI, él enfatiza que desde ahora nosotros podemos vivir el cielo, ¿no? Y eso puede sonar un poco chocante, ¿no? En la medida que estemos unidos a Cristo, ¿no? O sea, eso es algo, por ejemplo, que yo no lo tenía muy presente, padre, o sea, ese punto particular. Efectivamente, hay que aclarar que el cielo es un estado eterno de comunión con Dios. ¿Y quiénes van al cielo? Todos aquellos que tienen sus almas limpias. Se puede ir uno al cielo directamente si uno muere con el alma totalmente limpia, que es posible. La iglesia nos da las indulgencias, por ejemplo, para purificarnos totalmente, que por cierto ya ese es otro tema, o luego de pasar por el purgatorio. Entonces,
¿Quiénes van al cielo? Aquellos que tienen sus almas totalmente limpias y en el cielo se ve a Dios. El cielo es un estado de felicidad indescriptible, a tal punto que la Biblia usa muchas imágenes para hablar del cielo, el banquete de bodas, el tesoro escondido, la perla preciosa, etcétera. Y dice San Pablo que ni el ojo ha visto, ni el oído ha escuchado, ni la mente se ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Ese es el cielo con mayúsculas, la comunión eterna con Dios, también con la Virgen, con los santos, con los justos que han llegado a la patria celestial. Y un cielo con minúsculas es lo que se llama adelantar el cielo en la tierra, que se da cuando vivimos en gracia, que es lo primero. Y esto hay que incidir mucho. Hay que vivir en gracia de Dios, es lo primero. Y ese cielo en la tierra también lo experimentamos, por ejemplo, cuando estamos delante del Santísimo Sacramento. ¿Cuántos santos han dicho que la misa es como un pedacito de cielo? San José María decía que en la misa se paran los relojes, porque entramos como en un pedacito de la eternidad. Y es verdad, cuando uno vive bien la misa, uno saborea las delicias celestiales. Cuando recibimos la comunión en gracia de Dios, como tiene que recibirse, estamos como en un pedacito de cielo, estamos con Jesús. O cuando vamos a la capilla del Santísimo y estamos contemplando la Eucaristía, adelantamos el cielo porque en el cielo vamos a contemplar a Dios. O cuando estamos rezando el rosario y experimentamos el consuelo de la Virgen, la compañía de la Virgen, es un pedacito de cielo, en el cielo estaremos con la Virgen. Entonces hay adelantos del cielo cuando nosotros, viviendo en gracia de Dios, participamos de la misa, estamos en la adoración eucarística, rezamos el rosario, y también es un pedacito de cielo cuando estamos en una comunidad donde nos queremos, donde sentimos el cariño de los hermanos, son adelantos del cielo. Pero de lo que ha dicho, me ha hecho pensar, ¿es razonable pensar que existen santos anónimos? Es decir, personas que no han sido canonizadas por la iglesia y que no han pasado por purgatorio y que se han ido al cielo directamente. Es totalmente razonable. Totalmente razonable. ¿Cuántas personas buenas yo he conocido en estos 20 años de sacerdote? Ya estoy pronto a cumplir 20 años. Personas que han sufrido bastante, que nunca han renegado, o que han asumido enfermedades dolorosísimas sin quejarse, que han ofrecido su enfermedad por los sacerdotes, por su familia, que no dejaban de confesarse y comulgar. Definitivamente, ya se han purificado aquí, y son esos santos anónimos que, aunque no están en los altares, están contemplando a Dios y son felices ya por toda la eternidad. Cuando hablaba del tema del cielo, también me hacía pensar que muchos, muchas personas que nunca han saboreado de alguna forma el amor de Dios pueden encontrar la idea del cielo aburrido, ¿no? Pero digamos que quizás el mayor deleite de estar en el cielo, de ese estado, es el adorar al Cordero de Dios. Porque nosotros pienso, padre, que como somos hedonistas en nuestra sociedad, pensamos el cielo en esos términos, ¿no? No sé, satisfacer simplemente placeres, pero digamos que ¿cuál va a ser la mayor fuente de deleite, de goce? El adorar a Dios, porque nuestro corazón está llamado a eso, pues, ¿no? Por supuesto, y hay que quitarnos de la cabeza y del corazón la idea del cielo como algo aburrido, porque a veces pensamos que el cielo es como ver una televisión y no es así. Es que volvamos a lo que dice San Pablo, ni el ojo ha visto, ni el oído ha escuchado, ni la mente se ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Es que nosotros somos finitos y no podemos entender correctamente lo que significa estar en contacto con lo infinito, con el ser infinitamente amoroso, bondadoso, con ese ser que es amor y que es Dios submitrino. En el cielo estarán satisfechas todas nuestras dimensiones. La dimensión intelectual, porque contemplaremos la verdad misma, la dimensión volitiva, porque la voluntad amará con todas sus fuerzas al mismo amor, la dimensión corporal, porque vamos a resucitar gloriosamente, ya no tendremos a las pasiones desordenadas, la dimensión comunitaria, porque estaremos con los santos, con nuestros seres queridos que han llegado al cielo. Es decir, todas las dimensiones de la persona quedan totalmente satisfechas.
Entonces no hay nada de aburrimiento. Por eso también se usa la imagen de la fiesta. El cielo es una fiesta de amor. Es algo tan hermoso que nos quedamos siempre cortos. El Papa Gregorio XIV le ofreció a Felipe Neri el puesto de cardenal y que él se opuso y dijo, prefiero el paraíso, ¿no? Por supuesto. Es que otra vez vamos a mencionar a San Pablo. Todo es basura con tal de ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Todo es basura con tal de ganar a Cristo. ¿Cuántos santos han sido martirizados salvajemente? Han preferido morir, han preferido la muerte antes que ofender a Dios. Porque que ofende a Dios gravemente pierde el cielo y no hay nada más importante que el cielo. Entonces, tomemos conciencia. Vale la pena darlo todo por Cristo aquí en la tierra. La recompensa es grande en el cielo. Padre, yo que estoy rodeado de mucha gente no creyente, a veces se piensa que esta idea del cielo es una especie de escapismo. Sin embargo, uno ve la vida de aquellas personas que han tenido muy presente eh, la gloria eterna con Cristo y han tenido una vida muy fructífera, ¿no? Pienso en María Teresa de Calcuta, pienso en Juan Pablo II. Entonces, eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Porque digamos que podríamos decir que digamos que un signo de un santo es la alegría, ¿no? O sea, no puede haber un santo como que hundido en el pesimismo, en la frustración, en la decepción. Sí, y hay que argumentar contra aquellos que critican a la iglesia de que anestesia con la idea del cielo y que debería preocuparse más de los pobres, señalándoles que los grandes benefactores de los pobres han sido los santos. Hoy estamos celebrando a Santo Domingo de Guzmán. Hoy es un día para rezar por los dominicos, que fue la orden que fundó Santo Domingo de Guzmán, hoy 8 de agosto. Y él era una persona muy estudiosa, tenía una biblioteca espectacular, era sacerdote español, canónigo, tenía un alto cargo y tenía una biblioteca impresionante. Entonces los libros eran muy costosos. Santo Domingo de Guzmán murió en el año 1221. Los libros se escribían sobre pieles de cordero. Y apareció una gran hambruna en la zona donde vivía Santo Domingo de Guzmán. ¿Y él qué hizo? Vendió sus libros para ayudar a los pobres. Y dijo, ¿cómo voy yo a leer sobre pieles de animales cuando mis hermanos mueren de hambre? Así han sido los santos. Todos los santos han practicado la caridad en grado heroico. Y la caridad es amor a Dios en primer lugar y luego amor al prójimo. Atención a los necesitados. Entonces, nosotros no podemos permitir esa crítica del marxismo que dice que la religión es el opio del pueblo. La religión católica no es el opio del pueblo, al contrario, la iglesia es la institución, el mundo que más hace por los pobres. Si nosotros queremos irnos al cielo, tenemos que practicar la caridad en grado heroico. Amar a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón y amar al prójimo con el amor de Cristo. Y Jesús nos ha enseñado que hay una preferencia hacia las personas más necesitadas. Me ha cuestionado esa anécdota de ese santo, ¿no? Mis libros son bien preciados, ¿no? Me ha cuestionado. Padre, al final vamos a ser juzgados, como dice San Juan de la Cruz, por el tema del amor. ¿Cuánto hemos amado? Pero hay un pasaje bíblico que es bastante impactante, que dice que eh, yo estuve enfermo, me fuiste a visitar, estuve preso, me viniste a ver, estaba desnudo y me vestiste. ¿Por qué tanto el énfasis? Porque se habla de manera positiva y se habla de manera negativa también en ese pasaje bíblico. ¿Por qué tanto énfasis en ese punto, Padre, de las obras de Bueno, el misericordia? texto que tú has dicho es el pasaje de Mateo 25, 31 siguientes, que es el pasaje clásico para hablar del juicio final. Y lo que has señalado tú, repitiendo a San Juan de la Cruz, es correcto. Al atardecer de nuestra vida seremos jugados en el amor. Es que el amor, la caridad es la reina de las virtudes. Y yo podría estar 1, 2 horas, 3 horas rezando o rezar todos los misterios del rosario, pero si yo no soy caritativo con la persona que está a mi lado, por ahí hay que empezar, esa oración que estoy haciendo está mal hecha.
tendría que examinar mi oración. Vamos a ser juzgados en la relación con los demás. Y esto me lleva, por ejemplo, a algo que hoy en día, lamentablemente, ya no se tiene en cuenta. Hoy en día solamente se piensa que la caridad es ayudar al pobre, darle el pan a un hambriento, que hay que darle por si acaso. ¿Ah? Pero también se atenta contra la caridad con el aborto. Se atenta contra la caridad destrozando el matrimonio. Se atenta contra la caridad destrozando la familia. Entonces, esta imagen del juicio final la actualizamos hoy en todos los ataques que hay contra la persona humana. Porque Jesús nos está diciendo con esta parábola del juicio final que en el otro hay una presencia de él. Y cuando yo asesino al concebido no nacido, estoy atacando a Cristo también. Y cuando yo destrozo un matrimonio o una familia, estoy atacando a Cristo también. Entonces, no nos quedemos solamente con la cuestión social. Sería un gravísimo error pensar que todo se reduce a lo social. Por supuesto, repito, que la Claro, iglesia tiene que preocuparse, porque eso está en el Evangelio, en dar salidas, en dar luz a las cuestiones sociales, y la iglesia es la institución que más hace por los pobres, y además la iglesia tiene una doctrina social, pero no es todo lo que hace la iglesia. La iglesia también sale en defensa del concebido no nacido, en defensa de la dignidad de la persona humana, y por eso la iglesia dice no a las ideologías. Todas las ideologías, todas, son ataques frontales a la persona humana. Y en la persona humana hay una imagen de Cristo. claro. El tema es que esas ideologías también tienen elementos de verdad, ¿no? Ahí justamente radica su toxicidad, ¿no? Vemos Sí. feminismo, ideología de género, relativismo. Padre, hemos hablado entonces de muerte, cielo. Me gustaría hablar ahora sobre el tema del infierno, que yo no tengo duda de que si yo preguntaría en general a cualquier, o creyentes o no creyentes, ¿qué doctrina no les gustaría que esté eh, dentro de lo que se enseña en la iglesia? Está el tema del infierno, ¿no? Pero a mí me parece irrefutable, inobjetable que eso está bastante claro, ¿no? Cristo lo menciona 16 veces, está claramente en la Biblia, lo ha enseñado la iglesia, los santos, los padres de la iglesia, entonces me parece a mí que es algo claro, ¿no? Excepto que ya uno adopta una postura muy radical, modernista, para negarlo, ¿no? Cuando a mí me parece claro. Lo que quiero preguntarle, padre, ¿por qué no se habla del infierno? Yo tengo la impresión, me gustaría saber usted qué piensa, que quizás en tiempos antiguos se recurría a ese tema del infierno para generar miedo y acercar a las almas, ¿no? Pero ahora nos hemos ido al otro extremo y queremos cuestionarla, negarla, somos bastante laxos en ese sentido. Lo que has dicho es correcto, todos los extremos son malos. Quisiera mencionar a dos papas santos. San Pablo VI dijo que luego del Vaticano II, pocos son los sacerdotes que hablan del infierno y los pocos que hablan, hablan poco. El motivo, a veces los sacerdotes, que son de barro, queremos quedar bien ante todos. Y esta verdad del infierno no es una verdad que sea aceptada por todos. Las verdades incomodan. El infierno existe, es un dogma de fe. Está en la escritura. Jesús habla del infierno, lo has mencionado tú 16 veces. San Pablo habla del infierno con claridad. Lean 1 Corintios 6, 9 al 10. No se engañen ni los adúlteros, ni los que fornican, ni los que tienen relaciones homosexuales, ni los idólatras, ni los borrachos, ni los avaros, etcétera, 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 heredarán el reino. Lo mismo dice en Gálatas 5:21 y en Efesios 5:5. Y así podría seguir. Y San Juan Pablo II dijo que antiguamente en los retiros que habían, ayudaba mucho tocar el tema del infierno, porque sacudía las conciencias. Está claro que nosotros no debemos movernos por miedo, pero el hecho que te digan que hay condenación eterna y que nadie está libre, te debería cuestionar. San Juan Pablo II, en el libro Cruzando el umbral de la esperanza, habla ahí de que en los ejercicios espirituales que se hacían antes, hacía mucho bien que se tocara el tema del infierno.
Lamentablemente hoy es un tema que no se toca. Pero hay que tocarlo, y creo que ese es el reto pastoral. Hay que tocarlo sin caer en los dos extremos. Nosotros no presentamos el infierno para inyectar miedo a la gente, pero por el otro lado, es un gravísimo error negar la importancia de enseñar esta verdad. Jesús habla del infierno porque Jesús nos ama. Si yo veo que una persona se va a meter a un callejón donde a esa persona le van a robar, le van a dejar sin ropa como a Adán, le tengo que decir, no te metas, por caridad, no te metas ahí. Tenemos que avisar a la gente, al Claro, infierno. Usa de bien acuerdo. tu, usa bien tu libertad. Ese es el tema. La libertad tiene un valor tal que le podemos decir no a Dios, al infinito. Entonces, por ahí tiene que ver mucho la forma como explicamos el infierno. El infierno existe, es eterno, es la no comunión eterna con Dios, y va al infierno aquel que usa mal su libertad, aquel que rechaza la infinita misericordia de Dios. Y más que el castigo eterno es el autocastigo del ser humano. Es como ese niño que no obedece a su papá, el papá le dice no metas el dedo en el enchufe porque te vas a achicharronar, te vas a hacer chicharrón. Y el niño desobedece y mete el enchufe y se hace chicharrón. Entonces la culpa no es del papá. Entre las principales objeciones al tema del infierno, bueno, dejando de lado el progresismo que es predominante, está esta idea de oriental de la reencarnación que es arraigado, ¿no? En la mentalidad, ¿no? Incluso mucha gente desorientada, que incluso cristiana, piensa en eso. Y lo que pasa es que se alberga este concepto de reencarnación porque lo ven más justo, porque yo puedo, no importa hacer cualquier cosa en esta vida, yo voy a tener una nueva oportunidad y así sucesivamente hasta que yo me vaya purificando, ¿no? Pero el concepto cristiano hace que yo me tome la vida más en serio, que sea consciente del impacto que pueden tener mis acciones, ¿no? Y por otro lado, este concepto de karma, bueno, de karma, reencarnación, nosotros, o sea, el alma es lo que finalmente es lo que sobrevive, ¿no? Las personas que yo quiero las voy a ver con cuerpo glorioso, ¿no? O sea, no es que pierdan su corporalidad, pues, ¿no? Agradezco que hayas tocado ese tema porque lamentablemente hay algunos católicos que por ignorancia, la mayoría de las veces, aceptan ideas anticristianas como la reencarnación. Y por ejemplo, un católico no debería aceptar nada de la nueva era. La nueva era o New Age presenta esa espiritualidad anticristiana de la reencarnación. La reencarnación viene del Oriente y es aceptada en varias religiones, por ejemplo, en el hinduismo. Y la reencarnación te dice que cuando uno muere, el alma toma otro cuerpo y la calidad de ese cuerpo depende de la calidad moral de tu vida pasada. Si tú has sido una buena persona, tomarás un cuerpo mejor, serás una persona más guapa, etcétera. Si has sido una persona mala, tomarás el cuerpo de un animal, rata, burro, no lo sé. Y luego hay sucesivas reencarnaciones y en esas sucesivas reencarnaciones el alma se va purificando. Entonces la reencarnación tiene gravísimos errores. Niega el purgatorio, niega el cielo, niega el infierno. Lo peor de todo, niega que Cristo salva. Tú te salvas prácticamente solo con las sucesivas reencarnaciones. El karma es lo que te purifica, Cristo no aparece para nada. Y eso es gravísimo. Por eso no debemos aceptar nada que tiene que ver con la reencarnación. La palabra de Dios que nos dice, somos importantes. Mi cuerpo es importante. Mi cuerpo tiene un valor sagrado y soy unidad de cuerpo y alma. Así me ha creado Dios, en unidad de cuerpo y alma. Y además, la palabra de Dios dice que luego de la muerte habrá juicio. Hebreos 9:27. Se muere una sola vez y luego vendrá el juicio. Lo dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que creerle a Dios. No aceptemos nada de lo que tiene que ver con la reencarnación. Ahora bien, aclaro, una cosa es la reencarnación, que es anticristiana, y nosotros sí creemos en la encarnación. No se confundan.
La encarnación consiste en que el verbo se hizo carne, el Hijo se hizo hombre para salvar a los hombres. Una pregunta que es un poco complicada, que yo me la he hecho, ¿no? ¿Cómo yo puedo estar feliz en el cielo si sé que personas que yo amaba se han condenado? Yo he un poco investigado sobre esa pregunta y he recurrido a filósofos, teólogos, por ejemplo, William Lane Craig, que es un pensador cristiano, dice que tenemos que hablar, el tema de la justicia divina es algo que difícilmente nosotros podemos entender porque somos limitados, ¿no? Peter Craig, que es un filósofo católico, habla de que para Dios todo es posible, ¿no? Entonces, que es factible que nosotros vamos a interceder por otros, ¿no? O sea, piensa que hasta Dios podría hacerlo por amor, eh, podría hacer cosas que en principio, no sé, no podemos entender, ¿no? ¿Usted cómo ve ese tema, ¿no? Sí, has tocado un tema que está en el misterio de la condenación eterna. Yo una vez escuché a una profesora alemana, una profesora de la Universidad de Navarra donde estudié, que fue, además del tribunal que me evaluó mi doctorado, y donde yo tocaba también el tema del infierno, según los ortodoxos, y ella dijo que mejor no hablar mucho del infierno o no especular mucho, evidentemente que hay que hablar, pero no demasiado, porque dijo lo siguiente: después del misterio de la Trinidad, así lo dijo, es quizás el misterio más complicado de explicar y entender. Y en parte tiene razón esta teóloga alemana que ya murió, Jutta Burger. El misterio de la condenación nos va a superar siempre. Y lo que tú has mencionado, ¿cómo puedo ser yo feliz en el cielo si mi mamá está en el infierno? Se lo planteaba von Balthasar, destacado teólogo suizo, un gran teólogo del siglo XX. Podemos especular, quizás dando ciertas explicaciones. Algunos dicen, dado que en el cielo tu voluntad estará totalmente conforme con la voluntad de Dios, entonces no vas a tener un dolor y sufrimiento porque la persona condenada está ahí porque ha querido y es voluntad de Dios el respetar la decisión de cada uno y tu voluntad está en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, tú sabrás en el juicio final por qué ese familiar se condenó, si es que se ha condenado. Pero hay que rezar para que todos se salven, ¿ah? Quiero aclarar Sí, esto. claro, Recemos para claro. que todos se salven. Pero si tienes un ser querido aquí en la tierra que luego se ha condenado, y esto es especulación, en el juicio final te darás cuenta por qué está en el infierno y dirás gloria a Dios. Sí, Gloria a claro, Dios. es Sabe. duro, complicado, padre, porque esto es una cuestión muy existencial. Es decir, a mí cuando me ha tocado acompañar a fieles espiritualmente, surge ese tema. Ha muerto mi tío, mi hermano, que lo quería un montón y no tenía una vida que se asemeje a los principios del Evangelio y demás, ¿no? Pero bueno, padre, cuando yo hablo con gente también no creyente sobre este tema y me tocan el tema del infierno, pero a veces yo le pongo el caso, ¿no? O sea, ¿tú qué crees? Piensa en Madre Teresa de Calcuta, que se dedicó toda su vida a servir a los más vulnerables, o piensa en un Hitler que generó un genocidio, ¿no? Ahí de alguna forma muchos entran en razón y piensan que sí es justo ese tema, ¿no? De la condenación, del cielo, ¿no? Por supuesto, eso es algo clarísimo para entender que no es lo mismo ser justo que injusto, ser una persona veraz que ser una persona hipócrita, ser una persona que hace el bien que ser una persona que hace el mal. No es lo mismo lo que hizo la Madre Teresa de Calcuta que lo que hizo Hitler. No es lo mismo difundir el bien que difundir perversidades. Entonces, el tema de la justicia definitivamente entra en el tema del infierno. Ahora bien, no nos olvidemos de la misericordia. Pero la misericordia no elimina la justicia. No caigamos en ese error gravísimo de pensar en un Dios bonachón que lo permite todo. La misericordia asume la justicia, la lleva a su plenitud, pero no la elimina. ¿Cuánta gente hay que dice, Padre, yo no creo en el infierno porque Dios es buenísimo? Por supuesto, Dios es infinitamente bueno, Dios es infinitamente misericordioso, Dios es amor, primera de Juan 4:8, primera de Juan 4:16, pero también Dios es infinitamente justo. No abusemos de la misericordia de Dios. ¿Qué le sirve Quien al abusa de hombre? la-
¿De qué le Dios sirve al cae. hombre, padre, ganar el mundo entero si pierde su alma? Digamos que ese pasaje no solamente se está refiriendo a una cuestión terrenal acá de perderse, sino también que se puede condenar Por supuesto, eternamente. ¿cuánta gente hay que ofende gravemente a Dios por querer llevar una vida confortable, por querer llenarse de lujos, comete pecados gravísimos? Pensemos en los narcotraficantes, pensemos en los que manejan redes de prostitución, pensemos en los que manejan redes de pornografía, donde hay tantas mujeres involucradas, explotadas sexualmente. ¿De qué vale tener tanto dinero, tanto poder? Si no se convierten, no se van a ir al cielo, se van a perder para siempre. El infierno existe y es eterno. Es un dogma de fe, es una verdad irrefutable. Ahora, ¿quién de los seres humanos ha ido al infierno? No lo sabemos. Sabemos que están los demonios, eso sí, pero no sabemos qué personas humanas han caído ahí. Por eso la iglesia reza por todos. Estamos un poco con el tiempo, no sé si tenga aún unos minutos para hacerle unas cuantas Sí, claro, preguntas. unos minutitos. Ah, ok, fantástico. Mm, Padre, quería comentar una pregunta también bueno, teológica, ¿no? Sabemos que el demonio es un ángel caído, ¿no? Pero lo que voy, padre, es que no deja de ser ángel, es decir, creado por Dios, ¿no? Y sabemos que esa decisión que tomó, digamos, es eterna, ¿no? Hay un autor que se llama Giovanni Papini que tiene un libro llamado El Diablo. Y él hace una especulación teológica, ¿no? Al fin y al cabo es una especulación, no es que contradice los dogmas que enseña la iglesia, ¿no? Pero, a ver, lo que pasa es que yo hago esta analogía y me gustaría que me corrija, no sé si te la de válida. Es como que yo tengo un hijo y que me rechaza y cae en drogas y siempre me da la espalda. Yo, aún, a pesar de todo, aún lo amo, es mi hijo, ¿no? Esta analogía se podría aplicar en relación a ese ángel caído que es el demonio. O sea, igual es ángel, ¿no? Por más que me ha dado la espalda y no quiere estar cerca de mí. Tu pregunta es interesante. Dios es amor y todo lo que hace Dios está marcado por el amor. Dios ama la creación. Dios no odia. Dios ama a todas sus criaturas. Dios ama a los demonios. Dios es amor. Dios ama a los condenados. Dios es amor. El problema es que los demonios no aman a Dios. Y el problema de los condenados es que ya no aman a Dios. Ese es el problema. Dios es el ser infinitamente bueno. Entonces el problema no es de Dios, el problema es de la criatura racional que ha rechazado a Dios. Y las criaturas racionales son los ángeles y los seres humanos. Por eso cuando decimos quién va al infierno, decimos toda criatura racional que ha rechazado a Dios, en el caso de los seres humanos, aquellos que han muerto en pecado mortal, y no han acogido el perdón y la misericordia de Dios. Y en el caso de los ángeles, ellos hicieron una decisión, un grupo de ellos, contra Dios. Entonces el problema no es Dios, el problema es la criatura racional, el mal uso de la libertad. Decía Santo Tomás de Aquino que tenemos que hablar de que Dios se la jugó al darnos la libertad. El concurso divino, decía Santo Tomás de Aquino. Dios, al darnos la libertad, se la jugó porque con la libertad le podemos decir sí o no. Benedicto XVI, mejor dicho, el gran teólogo Joseph Ratzinger, dijo algo muy profundo, que Dios, al crearnos libres, en cierta manera se ha limitado, porque la libertad que nos ha dado puede volverse contra Él. Es un misterio, Sí, claro. definitivamente que es un misterio, así que Eso mis- nos quedamos cortos y por más eh, que tomemos 5 litros de agua de manzana o 5 caldos de choros, las neuronas no se van a mover más de lo que podemos moverlas cuando tocamos estos temas teológicos. Padre, una pregunta. Yo tengo la impresión de que muchos católicos cuando tienen tentaciones se lo atribuyen al demonio. Yo sé que nosotros podemos ser tentados mediante tres vías, ¿no? Nuestra concupiscencia, el mundo y el demonio.
yo tengo la Mm. impresión de que se equivocan, de que esta tendencia a atribuírselo todo al demonio es exagerada, es inadecuada. ¿Eso es correcto? O sea, lo que pasa, padre, es que yo me voy por el lado de que, no sé si me equivoque, que para que te tiente el demonio tienes que ser verdaderamente una gran amenaza, ¿no? Como le ha ocurrido al padre Pío de Pietrelcina, ¿no? Mientras que muchos de nosotros tiendo a pensar que no. No sé ¿Qué piensa al respecto? Mira, hay tres frentes por donde vienen las tentaciones. Tú las has mencionado muy bien. Concupiscencia, lo que se llama la carne, el demonio y el mundo. Y esos tres frentes están unidos. Nuestra debilidad, nuestra concupiscencia está ahí y la carne es débil. El demonio está ahí y tienta en lo ordinario. Cuidado, ¿ah? A veces pensamos que solamente el demonio actúa en las posesiones, infestaciones, vejaciones. No, en lo ordinario. Y constantemente te está ofreciendo que ofendas a Dios presentándote el pecado con papel de regalo. Entonces, te respondo, el demonio tienta en lo ordinario y no solamente a los grandes santos. Evidentemente que a los grandes santos los ha tentado bastante. Por ejemplo, en la vida de Santo Domingo de Guzmán, ya que estamos celebrando su día, se relata que estaba rezando en la noche en un templo, teniendo en su mano una antorcha encendida, entonces no había luz eléctrica, estaba leyendo la escritura y de repente escuchó un ruido tenebroso, un ruido de estos terroríficos. Y él dijo, ¿quién es? Y escuchó, el diablo, y era el diablo. Y Santo Domingo de Guzmán le dice, si eres el diablo, ven acá, cógeme la antorcha para que lea mejor. Entonces, los santos no han tenido miedo al diablo. Y decía Santa Teresa de Jesús, más temo a quien dice, demonio, 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 que al mismo demonio. Los santos no han tenido miedo al diablo, a los demonios, porque han vivido con Cristo. Y también el mundo tienta, el mundo es todo lo que construye el hombre a espaldas de Dios, el mundo de la pornografía, el mundo de la droga, el mundo de la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces los frentes se unen, pero hay que tener vida interior, hay que cuidar la oración, hay que cuidar la vida sacramental, hay que cuidar la devoción a la Virgen, y entonces vamos a estar fortalecidos frente a las tentaciones que nunca van a faltar en nuestra vida. En la vida de San Alfonso María Ligorio se relata que él, que murió muy anciano, decía que a sus 90 años seguía teniendo tentaciones contra la santa pureza, contra los pensamientos impuros. Entonces los actos han sido de carne y hueso, pero han tenido esa paz interior porque estaban enraizados en Cristo y porque estaban enraizados en Cristo, vencían las tentaciones. Podría ser otro tema, los santos. Padre, última pregunta. Gracias por su tiempo para ir cerrando. ¿Cuáles son los tips del padre Carlos Rosell para evangelizar? A diferencia de usted, nosotros que somos laicos, estamos en el mundo y hoy en día muchos le dan la espalda a Dios, ¿no? Algunos tips que usted nos podría dar Gracias. sobre cómo llevar testimonio y no caer también en la tibieza y yo ser un doble, no ser testimonio, sino ser piedra de escándalo, si podríamos decir. Bien, te digo algunos tips. Ahora, creo que cualquier sacerdote podría dar muy buenos tips. Tú también, cada laico como tú, que es evangelizador, podría dar tips. Así que dejo algunos simplemente. Primero, ponernos de rodillas ante el sagrario. Es lo primero. Si no nos ponemos de rodillas ante el sagrario, mal andamos. Es lo primero. Ponte de rodillas ante el sagrario, anda a la capilla de oración más cercana que tengas, estate unos minutos, hay que contemplar a Jesús Eucaristía, hay que conversar con él. Número dos, reza tu rosario. No dejes el rosario, arma poderosa. Reza tu rosario. Las cuentas de rosario son armas de artillería y el diablo tiembla al escuchar el Ave María. Santo Domingo de Guzmán, gran apóstol del Santo Rosario. Tres, medita la escritura y comunícala de la manera más fácil. Tenemos que leer la Biblia. Y sería bonito que cojas citas bíblicas, de repente haces estampitas, ustedes jóvenes como tú son tigres en los medios de comunicación, en las redes, a través del WhatsApp, Instagram, mandar citas bíblicas,
o explicar las verdades de fe, cositas bíblicas. Número 3, lee la Biblia y transmítela de la manera más clara. Número 4, sé creativo. Tenemos que ser creativos. Las personas que difunden las ideologías son muy creativas y nosotros a veces pues estamos pensando que todo caiga del cielo preparadito. No, hay que mover las neuronas, hay que tomar iniciativas. Tenemos que ser creativos. Ser Muy creativos, creativo, decía Benedicto. claro, ser creativos. Ser creativos, ustedes verán, déjense iluminar por el Espíritu Santo. Y 5, ser ejemplares, muy importante. Hay que esforzarnos por dar buen ejemplo, que nuestra vida sea una prédica, que nuestra vida refleje a Cristo. ¿Algún comentario final a manera de cierre? Hemos hablado de muerte, cielo, infierno, el demonio, en relación a la escatología, no sé, para Sí, concluir. bueno, quisiera rematar con la Virgen María. Hay un dicho antiguo, el Hijo de María nunca se pierde. El Hijo de María nunca se pierde. Acudamos siempre a la Virgen, como me gusta decirle a mis feligreses, sean recontra marianos. La Virgen es el camino fácil, sencillo, directo y perfecto para encontrarnos con Jesús. No dejemos de rezarle a la Virgen, saquemos tiempo para el rosario, imitemos la virtud de la Virgen, seamos verdaderos devotos de la Virgen. El verdadero devoto de la Virgen nunca se pierde porque el verdadero devoto de la Virgen tiene vida cristocéntrica. Con eso quisiera remarcar y terminar. Bueno, Padre, excesivamente agradecido por su tiempo, por su dedicación. Vamos a orar por su apostolado, por su santidad, por su labor como pastor, como padre. Muchas gracias y espero que no sea la primera ni la última vez en la cual tenemos este espacio para conversar. Gracias a ti, Francisco, y te animo para que sigas divulgando la palabra de Dios, enseñando las verdades de la fe. Ánimo, sigue siendo así un apóstol a través de las redes. Rezo por ti y me apoyo en tus oraciones. Muchas gracias, Padre. Será hasta la próxima. Voy a darles la bendición, que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Que tenga muy buena semana.